Muy buenas tardes con todos. El día de hoy estaremos viendo la actividad consciente e inconsciente. Empezamos con una pequeña introducción. Para esto tenemos que entender que la vida psíquica está dividida en dos planos principalmente. El consciente, que representa lo que uno experimenta y conoce, y por otro lado tenemos al inconsciente, que comprende lo que pasa en el interior psíquico de cada uno, sin que la persona se pueda dar cuenta. Luego tenemos ¿qué es la actividad consciente? La conciencia consiste en darse cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor. Un ejemplo es cuando estamos leyendo, nos damos cuenta del tema y también nos percatamos de los estímulos que hay alrededor nuestro. Luego tenemos las características de la actividad consciente. La primera característica es subjetiva. ¿Qué quiere decir con esto? Que es propia de cada persona y única. Luego tenemos la característica mutable. Esto es que puede pasar de un contenido a otro. Le voy a dar un ejemplo. Supongamos que estamos en un salón de clases. En ese momento estamos pensando en las clases. Luego puedo pensar en los exámenes que se van a avecinar. Y por último podemos pensar en los exámenes finales. Ese viene a ser un ejemplo de la característica mutable. Luego tenemos la característica intencional. Está relacionado con el querer hacer. Y por último tenemos la característica prospectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que esto se orienta hacia el futuro. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, un, un alumno que está estudiando en la universidad actualmente está pensando en el trabajo. Es un pensamiento orientado hacia el futuro. ¿Sí? Ahora vamos a seguir con los campos de la actividad consciente. En la imagen podemos apreciar tres zonas con sus descripciones y con sus respectivos ejemplos. La primera zona es el foco, que es la zona central de la conciencia. Es la que ocupa nuestra atención en el momento presente, siempre en el momento presente, centrándonos en el aquí y el ahora. Por ejemplo, tenemos una clase dada por un profesor. Luego tenemos el margen, que es la zona lateral de la conciencia. Los objetos aparecen imprecisos. El ejemplo puede ser dentro del aula de clases está la pizarra, los plumones, los proyectores, las luces, las carpetas, etcétera. Por último, tenemos al umbral, que es la zona alejada de la conciencia. El ejemplo pueden ser los ruidos que se producen fuera del salón de clases. Esos son los campos de la actividad consciente. Luego tenemos a los estados de la conciencia. Los estados de la conciencia son tres. El primero es la vigilia, que es acá podemos percibir y es la existencia que aparece como un yo, como persona. Se da cuando estamos despiertos. Luego tenemos el sueño normal. No existe la sensación de la posición del cuerpo, pero reconocemos que somos nosotros los que soñamos. Y por último tenemos el sueño sin ensueño. He marcado acá entre paréntesis el soñar porque tenemos que tener en claro que dentro de las cuatro fases del sueño, esta se viene a catalogar como el sueño profundo. La característica es, disculpen, que no somos conscientes de nosotros mismos en este estado de la conciencia. Luego tenemos la actividad inconsciente. ¿Qué es la actividad inconsciente? El inconsciente se refiere a toda actividad de la que no somos plenamente conscientes. Acá en esta imagen podemos divisar lo siguiente. El círculo principal es el inconsciente. Tenemos por la parte izquierda el no darse cuenta. Y la acción principal que la persona está realizando en este ejemplo es morderse el labio inferior cuando hay tensión. En la parte izquierda, el no darse cuenta es
no se da cuenta hasta que alguien se lo indique, ¿no? Y por el otro lado, lado derecho, tenemos que incluso esta actividad persiste incluso después de haberse percatado de esta costumbre o una acción. Esta es la forma en cómo funciona la actividad inconsciente. Como su mismo nombre lo dice, no estamos plenamente conscientes de las cosas que estamos haciendo en el presente, ¿no? Luego tenemos las características de la actividad inconsciente. La primera es atemporal. ¿Qué quiere decir con esto? Que no reconoce ni el futuro ni el pasado. Todo está enfocado en el presente. Y la segunda tenemos a la característica del predominio del placer. Luego tenemos el psicoanálisis. El psicoanálisis es un tema muy importante dentro de la actividad consciente e inconsciente. Les voy a hablar muy breve sobre el psicoanálisis. Se dio a conocer formalmente con la publicación del libro de Freud llamado La interpretación de los sueños en el año 1899. Freud definió al psicoanálisis como la ciencia del inconsciente. Y por último tenemos al aparato psíquico. El aparato psíquico es un concepto psicoanalítico. Freud planteó 3 niveles y una barrera. Los 3 niveles, como podemos apreciar en la imagen, son el consciente, el preconsciente, el inconsciente. Y la barrera viene a ser la censura. Dentro de las características de los niveles, les voy a mencionar el primero, que con respecto al consciente, corresponde al estado de vigilia, en el que todas las personas se dan cuenta de lo que está pasando en el presente. Luego, en el segundo nivel, que es el preconsciente o el subconsciente, la característica es que almacena los aprendizajes, las percepciones, todas las experiencias que nos han pasado y siempre se guarda en todo lo que es la parte del preconsciente. Y el tercer nivel es el inconsciente. La característica es comprende todo lo que son los instintos, los traumas, los deseos insatisfechos o reprimidos, todo aquello que no se puede afrontar en el estado consciente. Y por último tenemos a la censura, que funciona como la barrera dentro del aparato psíquico definido por Freud. La barrera, como característica, la censura es la barrera que se halla entre el subconsciente y el inconsciente e impide el paso de los contenidos a la conciencia. Es uno de los mecanismos de defensas más importantes. ¿Por qué se menciona que es uno de los mecanismos de defensas más importantes? Porque, como podemos ver en el nivel inconsciente, que comprende los instintos, las traumas, los deseos insatisfechos, esto es lo que hace, funciona como la barrera principal. Porque si nosotros estuviéramos constantemente pensando de una manera consciente todos nuestros traumas, todos nuestros deseos insatisfechos o reprimidos de nuestra niñez, por ejemplo, no estaríamos en un equilibrio constante en la actualidad. Por tal motivo es la función de esta barrera que Freud la denominó censura. Y esto también es muy importante saberlo, ¿no? Porque nos enseña a comprender ciertas acciones que realizamos o las que no realizamos, y al mismo tiempo vamos conociéndonos un poco más poco a poco. Y entonces con este aparato psíquico estamos culminando la actividad consciente e inconsciente. Espero que les haya gustado y nos estamos viendo en el próximo video. Compartan el video, denle like. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, no duden en formular sus dudas
en la caja de comentarios, que siempre estamos dispuestos a responder todas sus curiosidades. Muchas gracias y